Cierto que la enmienda que ha presentado el Partido Popular, pues no nos hace augurar nada bueno, ¿eh? Yo creo que la enmienda del Partido Popular lo que demuestra claramente es que no ha aprendido nada de su gestión en la época de la crisis financiera, pero tampoco ha aprendido nada de la gestión de este gobierno desde la pandemia para acá, afrontando diversas crisis. Y por eso esta enmienda del Partido Popular empieza con sus habituales eufemismos como racionalizar el gasto público, reducir el gasto estructural, evitar desviaciones a gastos improductivos. Digo eufemismos porque esto se traduce en algo que los españoles conocen de sobra: recortes de caballo. Porque, ¿qué es gasto estructural, señorías del Partido Popular? Las pensiones, la sanidad, la educación. Y gasto improductivo, la dependencia, las políticas sociales, el ingreso mínimo vital, las políticas de igualdad. Explíquenoslo, porque estos gastos son realmente estructurales en un país como España, con un estado de bienestar consolidado, pero que necesita reforzarse aún más. Cuéntenos, explíquenos de dónde quitarían gasto público de ese del que ustedes llaman estructural e improductivo. Porque con los asesores va a quitar usted el chocolate del oro, señora Marcos. Con eso no va a solucionar ese problema que ustedes le dan tanta envergadura. Porque, en el fondo, este es el meollo de su programa máxico, el que ustedes nunca cuentan. A ustedes les encantaría desmantelar el estado de bienestar para profundizar en las rebajas fiscales a los más ricos. Sean valientes y díganles que su ídolo es Milei y que les gustaría hacer los recortes de motosierra que está propiciando en Argentina, y no solo quedarse en las tijeras que le metió el señor Rajoy a pensiones, sanidad, educación, dependencia y precarización también del mercado laboral. Cuenten lo que cuenta hoy un periódico de tirada nacional, que la economía argentina ha caído un 4% en el último año, que la inflación baja en Argentina por la falta de actividad económica, que en Argentina aumenta el desempleo, que la pobreza ha pasado del 42 al 53% y que la indigencia se ha incrementado un 131%. Cuenten que se han recortado las pensiones y, por supuesto, que todo se ha aderezado con una amnistía fiscal a los que han evadido impuestos. Porque, en el fondo, su enmienda solo trata de decir que la política económica del Gobierno, a pesar de todo lo que les he contado al principio, para ustedes no es buena cuando España es en este momento la locomotora de Europa. Su enmienda no es más que otra muestra de su frustración política, porque cada buena noticia para nuestra economía la sienten como una derrota política. Por eso yo, señorías del Partido Popular, les pido que superen sus frustraciones, que apoyen esta moción y, lo que es más importante, que apoyen al Gobierno en su acción política en Europa, en este caso en materia económica. Última EPA, en España hoy trabajan 2.200.000 personas más que antes de la pandemia. Estos datos están muy por encima de aquella anhelada cifra del señor Rajoy, que aspiraba a llegar a 20 millones de trabajadores en España cuando apenas pasó los 19 después de sus más de 6 años de gobierno. Pero lo más importante es que todo este crecimiento económico y de empleo se ha llevado a cabo sin recortes al estado de bienestar. Antes se hacía alguna mención a que las comunidades autónomas no estaban adecuadamente financiadas, y en los años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que en la etapa del señor Rajoy, es decir, en un tiempo equivalente de mandato. Tampoco ha habido recortes en los derechos de los trabajadores, por cuanto el salario mínimo interprofesional se ha incrementado en estos años más de un 50% respecto al salario que había cuando el señor Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno, y además se ha aprobado una reforma laboral acordada con empresarios y con los sindicatos que, sorprendentemente y en un alarde de obstruccionismo sin precedentes, el Partido Popular votó en contra. Es decir, se rompen algunos de los mantras del neoliberalismo económico. Por ejemplo, que no es posible crecer sin recortar, falso; que no se puede crear empleo si no se precariza con una devaluación salarial o con el abaratamiento del despido, falso también. Es decir, el gran desempeño de la economía española ha tenido que ver en gran medida con dos impulsos políticos muy importantes que ha dado nuestro presidente del Gobierno. El primero es la consecución de los fondos europeos, los 163.000 millones de los fondos Next Generation, que han surgido de la mutualización de deuda europea, algo que es un éxito para el
proceso de construcción europea, y también un fracaso para el Partido Popular, al que vimos ir a Bruselas a pedir que no se le concedieran esos fondos a España, en otra muestra más de ridículo político y sobre todo de una enorme deslealtad con nuestro país. Y además, con los fondos europeos se ha superado otro de los mantras neoliberales, que es el de la austeridad. Invertir en lo público es una oportunidad para el futuro, y aquí este es el segundo de los grandes impulsos políticos que ha dado nuestro presidente, si se hace, como se ha hecho en España, aprovechando para modernizar nuestra economía, reindustrializando en verde y digital nuestro país. Es cierto que no podemos obviar que la economía europea tiene sus riesgos, sus amenazas, en su relación también con otras dos regiones como China y Estados Unidos, y son algunas reflexiones que han introducido los informes Draghi y Letta en relación, en ambos casos, con la mayor necesidad de invertir en algunos sectores estratégicos como pueden ser la energía, la digitalización, la defensa. Draghi además habla de la necesidad de seguir propiciando una mezcla combinada de inversión privada y pública que pueda surgir de deuda mutualizada, como los fondos Next Generation, y Letta habla sobre todo de cuestiones de unificar el mercado único y también de fortalecer algunos de los sectores en los que hasta ahora no hay esa integración en nuestro mercado único. La OCDE hace un par de semanas aproximadamente constataba que España había crecido en su PIB el doble que la media de los países de la propia organización, y a la vez la semana pasada nos indicaba que España crecerá el próximo año 4 veces lo que la media de la zona euro. Frente a un 3%, que es la previsión de crecimiento para España, la previsión para la zona euro será del 0,8% el año que viene. Esta es una previsión que también constata el Banco de España, quien ha pronosticado un crecimiento del 2,8% para nuestra economía el próximo año, y es un crecimiento que también se traslada al empleo, a la creación de empleo. Acabamos de conocer los últimos datos de paro. Se ha consolidado el nivel de 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, esta moción lo que pretende es plantear algunas de las conclusiones de estas, aprovechar esas conclusiones para que el Gobierno adopte una serie de medidas que tienen que ver tanto con el ámbito europeo como con el nacional. Por un lado, lo que se le pide al Gobierno es que profundice en la cooperación con las instituciones europeas y con el resto de Estados para avanzar en alinear los objetivos de todos estos actores. En segundo lugar, proponer la creación de agencias europeas de proyectos de investigación avanzada. En tercer lugar, y esto es muy importante, un plan de mejora de la educación pública en Europa, y luego diversas medidas relacionadas con la simplificación administrativa, con la reducción de cargas burocráticas y también con el exceso de regulación que en algunos momentos puede producirse. La verdad es que al Grupo Socialista le costaría entender que esta iniciativa no se apoyara.